Los que pudieron observarlo o pusieron atención ahí al título de hoy, hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Vamos a hablar de ese silencio impostor. ¿Qué quiere decir esto? El síndrome del impostor. El síndrome del impostor es aquella vocecita que tenemos todos y todas, ¿verdad? En nuestro interior, que muchas veces nos dice qué es lo que no podemos hacer o qué es lo que no debemos hacer, cuando en realidad nuestro potencial, nuestra capacidad, nuestras creencias, nuestro cuerpo, nuestra vida está diseñada para así lograr cosas. Y este síndrome del impostor es el que viene literalmente a arruinar. Hoy vamos a hablar muy mal de él, ¿verdad? Viene a arruinar todos nuestros planes, todas nuestras capacidades y viene a entorpecer todos los procesos a los que nosotros nos enfrentamos día a día en nuestras creencias y en nuestros deseos de crecimiento y todo lo demás que tenemos. Entonces, el síndrome del impostor, para nosotros el día de hoy es nuestro enemigo, ¿verdad? Y como les decía, no sé si han visto las fábulas, ¿verdad? Donde salía un diablito y un angelito, ¿verdad? Lo que decía el diablito era lo malo y lo que decía el angelito era lo bueno. Bueno, el síndrome del impostor es como el diablito, ¿verdad? Que nos dice normalmente qué no podemos hacer cuando en realidad de pronto sí podemos, ¿verdad? Entonces el objetivo de hoy es tener esta dinámica, hablar acerca de este tema. Y me gustaría hacerles una pregunta, que porfa, todos y todas los que están participando contesten en el chat el día de hoy para que estemos conectados como siempre con esta dinámica que hemos generado. ¿En qué área de tu vida sientes más fuerte el síndrome del impostor? Entonces escríbanme todos y todas ahí. Leli, usted dígale a Andy ahí que ponga el nombre suyo, usted lo pone, vamos a ver en qué área de tu vida sienten más este síndrome del impostor. Vamos a colocarlo ahí lo más rápido posible, por favor. Ahí, Yesenia, un gusto verla. Carla, qué dicha verla por acá. Un placer, Carlita, tenerla por ahí. Cuando salgo con mis amigos, profesionalmente dice Iva también. Vamos a ver. Ok. Dice Leli en el arte. Ok. Vamos a ver. Susie Phillips en mi trabajo. Súper bien. Ok, en el trabajo, dice Yesenia. Yesenia, un placer tenerla por acá, qué gusto. Ajá. Ok, vamos a ver, el síndrome del impostor aparece muchas veces en algunas áreas de nuestra vida, pero vean qué interesante. Los pusimos, yo sé, a escoger un área, pero no siempre aparece en todas las áreas. Entonces nosotros decimos, ¿por qué será? ¿Por qué será que en algunas cosas sí aparece, verdad? Y disculpen el francés y el exceso de confianza ya, después de nuestra cuarta sesión, nos jode la vida en un área y en otra no, ¿verdad? ¿Por qué es que hay esa discriminación, verdad? Porque en unas cosas sí y en otras no. Entonces el día de hoy vamos a ver qué es realmente el síndrome del impostor, y cómo podemos atacarlo, ¿verdad? Entonces ahí tal vez, Joe, si me ayudas con la siguiente diapositiva para ir avanzando. Ahí recuerden que siempre yo les digo, ¿verdad? Me dicen si yo me estoy apasionando mucho, si voy muy acelerado, porque como les contamos la vez pasada, arrancamos muy temprano, hoy también que era día feriado, arrancamos muy temprano, entonces yo necesito acelerarme para sentir energía a esta hora de la noche todavía. Ok. La definición psicológica precisa que nosotros tenemos del síndrome del impostor. Bueno, pues es un fenómeno psicológico, claro que sí, que nosotros, la mayoría de las personas jugamos, y no sé si vieron en algunas de las publicaciones, hablamos de la gente inteligente. Y no es que yo me quiera poner a calificar personas, ni mucho menos, ni quiera ponerme aquí a etiquetar personas, pero normalmente cuando una persona es muy inteligente, tiene una característica muy importante. ¿Cuál es esta característica? La característica cuando uno es muy inteligente es que uno se pone a predecir el futuro, ¿verdad? Para poder tomar las mejores decisiones, ¿cierto? O sea, cuando vamos a tomar una decisión siempre decimos, bueno, ¿qué podría salir bien y qué no podría salir tan bien? Lamentablemente, el síndrome del impostor nos ayuda a inclinarnos un poquito más por qué no podría salir bien, ¿verdad? O sea, tenemos las dos opciones y en vez de decir, bueno, 50-50, 50 y 50, puede ser que nos salga bien, puede ser que no, nos ponemos a pensar más en lo que no nos va a salir bien y en esas posibilidades que de pronto son negativas y son limitantes. Entonces, dentro del síndrome del impostor, nosotros vamos a ver a una persona que a pesar de tener logros reales, o sea, a pesar de tener una capacidad de adaptación verificable, en donde Yesenia dice, mira, sí, yo tuve una cuestión muy difícil en mi vida y la superé. Y el día que se encuentre en otra situación difícil, en vez de decir, mira, yo recuerdo esta situación difícil en donde yo la superé, en vez de decir eso, dice, ¿y si no supero esta?
¿verdad? Y si no lo logro, porque es una situación nueva, en vez de pensar que en otras circunstancias sí lo ha logrado. O sea, en vez de pensar que esa capacidad de adaptación que ella ha tenido anteriormente la puede sacar de apuros, hoy está pensando en lo que no tiene en sus manos. Entonces, una de las características principales es que nos ponemos a tener dudas de nuestros posibles logros sin enfocarnos suficiente en lo que ya hemos logrado. Eso le llamamos en nuestro performance emocional, ¿verdad? En nuestra configuración emocional. En lugar de darnos cuenta de cómo lo hemos logrado en otros momentos y decir, bueno, nosotros en psicología, y esto se los regalo, ahí se ahorran una sesión de psicoterapia y de coaching también. Nosotros decimos en nuestra estructura, bueno, viene algo nuevo y decimos, en algo viejo lo logramos y en vez de decir, ¿por qué tiene que ser diferente esta vez? ¿Cierto? O sea, eso es profesional, eso es terapéutico, ahí se ahorran un montón de terapias, se lo juro. En vez de decir, ¿por qué esta vez tiene que ser diferente? O sea, nos puede ir bien, decimos, y si esta vez no la pego, y si esta vez no la logro, y si esta vez no me sale, y ahí quedamos atrapados, ¿verdad? En este famoso síndrome del impostor, ¿verdad? Entonces, internamente está esta voz que nos dice, ¿tuviste suerte? Díganme ahí en el chat, ¿quién ha pensado, ¿tuviste suerte? ¿Verdad? O sea, la vez pasada fue pura suerte. En Costa Rica, para los que son extranjeros, creo que hay alguien de Estados Unidos, ahí me escriben, porfa. Creo que está alguien que se está conectando desde Estados Unidos o el día de hoy. Nos dicen aquí en Costa Rica, y creo que es Tica, ¿verdad? La persona que está conectada ahí me contestan, ¿verdad? En vez de decir, de pronto sí, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que logro, esta es mi capacidad de enfrentando la vida con sus circunstancias inéditas, en vez de decir eso, decimos, tuviste suerte. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tal si esta vez no vuelvo a tener suerte? O sea, nos estamos quitando mérito, nos estamos quitando nuestra capacidad. Por otro lado, decimos, bueno, no fue mi mérito, fue parte de las circunstancias. Ah, sí, es que las lunas se alinearon y ese día todo estaba propuesto para que saliera bien, pero esta vez seguro que no se van a alinear las lunas, ¿verdad? O sea, nos quitamos ese mérito, se lo delegamos a otra fuerza o a otra circunstancia, ¿verdad? Y aquí les aclaro, para las personas que somos creyentes, sin querer evangelizar a nadie, ¿verdad? No estamos hablando de que yo le atribuyo este logro a una entidad mayor, a Dios o demás, sino estamos hablando de la persona que dice, fue pura chiripa, ese día llegó un amigo y me salvó la tanda, ese día pasó algo extraordinario que no tiene por qué volver a pasar, fue el gran día de suerte, ¿verdad? Y la otra variable muy simple, ¿verdad? Que nosotros podemos observar es cuando la gente dice, en cualquier momento se van a dar cuenta que no fue mi mérito, sino que se van a dar cuenta de que yo no sé tanto como para haberlo logrado. Yo les voy a decir algo. Pueden estar en contra de lo que yo les voy a decir. Se los digo con mucho cariño, con mucho respeto, y hoy les voy a hablar en este momento muy de Esteban. Muchas veces nosotros decimos, se van a dar cuenta de que yo no sabía tanto. Yo creo que todos tenemos un vacío de información en todas las áreas de nuestra vida. No podemos creernos conocedores de absolutamente toda la información. Y una cosa es que algo salga de pura, como decimos chiripa aquí en Costa Rica, de pura suerte, ¿verdad? Que sin querer queriendo salió. Y otra cosa es que nuestro mérito, nuestra capacidad y nuestro esfuerzo nos hayan llevado a construir un resultado. Y que nosotros, a pesar de eso, digamos, no, la verdad es que fue pura suerte, ¿verdad? Fue cosas del destino, ese día todo se organizó para, ¿verdad? Entonces ahí, como dice Yesenia, gracias, es casualidad. Y Marquito, un gusto verlo, ojalá estés conectado con Rebe también. Ahí me contás si Rebe se pudo conectar. Entonces en este proceso decimos, no fue mi capacidad, fue pura suerte, ¿verdad? Entonces en cualquier momento se van a dar cuenta que yo tengo una brecha, un gap, decimos, ¿verdad? Una brecha de información y se van a dar cuenta que no soy tan capaz como parecía. Entonces la persona inteligente normalmente hace estos procesos y se está autocastigando, se está autoflagelando, ¿verdad? Entonces la clave está en que hay evidencia objetiva de mis competencias, es decir, yo me he dado cuenta que he logrado cosas por mucho tiempo, me he logrado dar cuenta que ante circunstancias difíciles yo he podido salir adelante y con esa evidencia objetiva yo no tengo suficiente como para decir si soy capaz. Es decir,
He vivido no sé cuántos años, aquí hay personas más jóvenes que yo y algunas, no muchas creo, más mayores que yo y que yo. Creo que somos de los más grandecitos acá, ¿verdad? Yo me veo más grande, pero eso es cuestiones de la vida ya, ¿verdad? Pero en ese proceso nosotros decimos, ¿verdad? Toda la experiencia que he tenido aquí para atrás, por ejemplo, en mi caso personal como profesional independiente, yo tengo 19 años de ser emprendedor. Entonces, díganme esto, y no por caerle bien a Esteban, ¿cómo en 19 años de yo trabajar solito acá en Costa Rica, yo puedo pensar que sostenerme yo bajo mis propios medios, sin una empresa que me esté dando un salario constante, ¿verdad? Todas las quincenas o todos los meses, yo me sostuve de pura suerte. Eso no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido que yo piense que la crisis del 2008, la crisis hipotecaria de Estados Unidos, que el montón de crisis que han aparecido, que la pandemia, que todo, a pesar de todo eso, me he sostenido en una carrera, y se los digo con mucho respeto por si hay algún otro psicólogo o coach aquí, en una carrera que hace 19 años no tenía confiabilidad por parte del pueblo. Aquí en Costa Rica decían, ah, psicólogo no, el psicólogo es para los locos, el psicólogo no sirve, el psicólogo no sirve para nada. Una carrera que estaba vendiendo un servicio que era intangible incluso, donde la gente todavía no creía tanto como hoy, que hoy tenemos una creencia mayor de parte de las personas. Aunque así, yo me sostuve con menos información, con menos capacidad, con menos estructura, con menos experiencia. ¿Qué me hace pensar que hoy lo que viene enfrente va a ser pura suerte si lo logro? No es que yo me crea la gran cosa, es que yo tengo que ser objetivo y decir, yo no me puedo haber sostenido 19 años si no tengo algo que me sostenga. Entonces ahí es donde buscamos esa capacidad y decimos, claro, esto me ayuda a crecer, esto me ayuda a hacer, esto me ayuda a generar. ¿Qué no es el síndrome del impostor? Les aclaro y apúntenlo, porfa, para que nunca se les olvide y nunca caigan en esta trampa tan común, porque es súper común. No es falta de capacidad, no es falta de capacidad. O sea, cuando aparece el síndrome del impostor nos hace creer que somos incapaces de, pero no es falta de capacidad. Yo sé que aquí hay algunas personas que están conectadas el día de hoy y me encanta que estén conectadas, que las han despedido. Bueno, les cuento algo y voy a dar una, ¿cómo se llama? Una indiscreción de parte de Joe, que yo creo que ya la dijo aquí, pero bueno, hoy yo lo voy a quemar. A Joe lo invitaron a ser exitoso en otro lugar, eso quiere decir que lo despidieron en su momento. Y a mí personalmente, yo trabajaba para un banco, si hay alguien conectado del banco, creo que alguien se iba a conectar ahorita del banco que me conocía desde el banco, hace 20 años o más. A mí del banco también me despidieron, ¿verdad? O sea, a mí me invitaron a ser más exitoso en otro lugar. Ese día yo me cuestioné y yo me creí incapaz, ¿verdad? Yo dije, bueno, y no soy suficiente para alguien. Alguien dijo, se va un montón de gente y usted no se queda entre los elegidos. Entonces, como alguien no me eligió, yo me empecé a castigar a mí mismo y yo dije, yo no quiero caer en esta trampa. Y ahí, pues, gracias a Dios o a la fuerza en la que ustedes crean, yo creo en Dios, yo dije, aquí yo tengo que hacer algo al respecto. O sea, si no me contratan, voy yo por mis propios medios. Y bueno, eso es una historia de 19 años que otro día les cuento con más calma. Entonces decimos, no es falta de capacidad. De hecho, suele aparecer más el síndrome del impostor en personas competentes que en personas no competentes. ¿Por qué? Porque las personas competentes normalmente se están midiendo. Sin ofender a nadie, las personas no competentes, pues no les importa gran cosa, ¿verdad? Las personas no competentes nada más van ahí a lo que caiga, ¿verdad? De una manera sin ofender mediocre, pero pues así es. Las personas competentes son las que se castigan más con el síndrome del impostor. Entonces, no es falta de capacidad, no es baja autoestima general. Y vean qué interesante las preguntas que les hice ahora. ¿En qué área sienten que aparece más? ¿Por qué diríamos que no es falta de autoestima en general? Porque hay otras cosas en las que sí no la creemos. Hay gente que sí se cree capaz para hacer algo específico, se cree capaz para un deporte, se cree capaz para, pues no sé, enfrentar otras circunstancias, pero la circunstancia específica donde quieren crecer, ya sea como seres humanos, ya sea hacer dinero, ya sea crear su propia empresa, ya sea suplir sus propias necesidades, hay un área específica que es la flaca. Cuéntenme si no. ¿Se acuerdan? Ahí voy a enredar las cosas, pero yo les hablaba de las 3 patas, creo, o eran 4 del banco, ¿verdad? Yo ahí me corrige, porfa, yo se acuerdan mejor que yo. 4, ¿verdad? De las 4 patas del banco, y entonces decimos, hay una en la que no la creemos, pero las otras 3 sabemos que están ahí, no las cuestionamos. Pero esa en la que estamos concentrados en el fracaso es la que nos tira abajo del banco, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros decimos, no es una baja autoestima general, es un ataque sobre un área en específica. ¿Cuál área?
la que nosotros creemos que salió a pura suerte y que no nos hemos tomado la tarea de verificar si la creamos por nuestros propios medios, por nuestras propias capacidades. Y la otra parte, bueno, en esta de baja autoestima tiene que ver con no sentirse suficiente. Algunos de ustedes que están conectados el día de hoy con los que yo he trabajado personalmente, claramente no voy a decir quiénes, si ustedes se quieren exponer bajo su propio riesgo, ¿verdad? Muchas veces hemos encontrado en la teoría que yo trabajo, para los que no la conocen, se llama el ABC de la TREC de Albert Ellis, por si la quieren buscar ahí en internet. En la B hay una autocalificación que yo hago de mí mismo ante las situaciones y ahí es donde decimos somos insuficientes. No me siento suficiente para afrontar, enfrentar, ¿verdad? Las situaciones. Bueno, ahí es el síndrome del impostor diciéndonos, ¿verdad? No podés y se dan cuenta que no es baja autoestima, es que me estoy calificando mal en una circunstancia específica de mi vida. Y la otra parte es muy importante aclararla desde mi óptica terapéutica, ¿verdad? Que no es un trastorno mental, ¿verdad? Hay gente que piensa que es un trastorno mental, que está asociado. No necesariamente, hay trastornos mentales que la contienen dentro de su diagnóstico diferencial, pero una persona que tiene el síndrome del impostor como tal, o sea, digamos, no ligado a nada específico, nada diferente, no tiene un trastorno mental, es un patrón de pensamiento que les digo algo. eh, y no sé si se conectó mami hoy también, pero mami está aprendiendo también, chiquillos. Entonces ahí mándenle un aplauso a mami porque mami se conecta y no sé si hoy se conectó con el nombre de ella o no. Pero tengo que hablar y yo soy un libro abierto, como les decía. Gracias, Susi. Un aplauso para mami. ¿Verdad? Yo les decía, viene desde la infancia, ¿verdad? Donde nos dicen, ¿y si esto sale mal? ¿Y si no sale? ¿Y si no lo logras? ¿Y si, y si, y si, y si, y si, y si? ¿Verdad? Y entonces nos hacen ese, disculpe mami, y todas las mamás que están aquí presentes también, ese terrorismo emocional, así le llamo yo. Una vez saqué un video, ¿verdad? Que no se hizo viral, pero mucha gente le gustó, en donde yo decía, el terrorismo emocional es esa señora que nos dice, todo se ve muy bonito, pero ¿qué tal que salga mal? ¿Verdad? Esa persona que nos arruina la perspectiva. Y no les estoy hablando de gente positivista ilusa, ¿verdad? No les estoy hablando de eso, les estoy hablando de gente que aunque las circunstancias están prestadas para que yo muestre mis capacidades, y claro que el fallo es una posibilidad, se enfocan más en que no salga, ¿verdad? Y entonces nos protegen, claro que la intención puede ser protegernos, ¿verdad? Por protegernos mucho nos protegen y entramos en esa aversión al riesgo de la que hablábamos en sesiones anteriores. Y les recuerdo a los que se vienen conectando nuevos que en nuestra página de, web, ahí si quieres Joe la puedes compartir si me haces el favor, en nuestra página web se pueden conectar ahí al canal de YouTube y suscribirse y ver los episodios anteriores o los que ya los vieron repasarlos para que vean de lo que estamos hablando ahorita. Y entonces no es un trastorno mental. Eh, Queremos enseñarles algo, que es la tercera línea, que no es, ya hablamos de qué no es y ahora vamos sobre el tema del espejo roto. ¿Qué hablamos con el espejo roto? Yo hago una comparación y si alguien tiene este trastorno no lo estoy invitando a exponerse, nada más a que entienda que se parece mucho. Ahí puso Joe, lunesdeexito.com, fácil y simple, ahí se pueden conectar, ¿verdad? Estas personas que tienen trastorno dismórfico corporal. ¿Qué es trastorno dismórfico corporal? Te ves al espejo y digamos que estás muy grande, muy musculoso y te ves muy delgado y sin músculos, o digamos que de pronto no estás tan grueso, tan en sobrepeso, tan, ¿verdad? Y te ves al espejo y a pesar de que tienes un cuerpo normal, como un promedio o un poquito pasadito, te ves obeso y gigante, ¿verdad? Entonces ahí es donde el trastorno dimórfico corporal hace que muchas personas caigan en anorexia, caigan en bulimia, o el que no es tan común, porque no porque no se dé, sino porque la gente no habla de él, es el vigor, la vigorexia, donde la gente quiere estar gigantesca porque siempre se siente, ¿verdad?, chiquitito. Entonces yo me veo al espejo y no me veo como yo soy. Entonces, en esta comparación que les quería explicar hoy, les digo que el trastorno dismórfico corporal casi que explica por completo el espejo roto. Yo me veo al espejo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que mi mente hace? Ver una imagen distorsionada de lo que yo realmente soy. En el Business Essentials, que es el curso del cual salió esta iniciativa que están disfrutando todos ustedes el día de hoy, de este curso, ¿verdad? Yo les decía que el año pasado yo fallé 90 veces en entrenar. Yo tengo un gimnasio acá en Costa Rica de CrossFit, es uno de los negocios que tenemos.
y yo fallé 90 veces, yo no entrené 90 veces, ¿verdad? Entonces, si ustedes le dicen a alguien, Esteban, qué torta, fallaste 90 veces, es un montón, ¿verdad? Pero si yo les digo, ustedes saben qué significa fallar 90 veces, es entrenar 5.2 días por semana. O sea, de lunes a viernes más un poquito más. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, yo entrené 52 semanas, de lunes a viernes? Ah, la pucha, sí, eso suena a éxito, ¿verdad? Pero en el fondo fallé 90, porque yo me había propuesto entrenar todos los días. Alguien me dirá por ahí, algún experto en fitness, mira, entrenar todos los días no es una buena idea. Bueno, pues fue mi propuesta, ¿verdad? Fallé 90 veces. ¿En qué soy experto? Les decía yo en el Business Essentials, por si hay alguien conectado y me desmiente. Yo soy experto en fallar. ¿Y qué significa eso? ¿Que fallo mucho y fallo a propósito? No, fallo mucho, pero entendí que cada vez que fallo es una oportunidad para seguir y cada vez que sigo, a pesar de haber fallado, dejo de fallar. Entonces, si sumas todo, todo te va a dar un resultado, te va a dar un balance positivo en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a haber logrado muchas cosas. ¿Por qué? Porque cada vez que fallas, seguís adelante. ¿Qué pasa cuando alguien rompe una dieta? Ah, no, y ya valió, ¿verdad? Ya me comí la hamburguesa, ya me comí la Coca-Cola, las papas fritas, ya me comí la pizza, ya se fue todo por el caño. No, fallaste, ok, listo. Ahora sí, aceptas tu falla, seguís con tu dieta. Cada vez que fallas, seguís con tu dieta. Cuando te diste cuenta, vas a tener un balance positivo. Entonces, mucho del síndrome del impostor nos hace pensar más en el fallo que en lo que nosotros hayamos logrado. Y este espejo roto es cuando yo me veo y digo, fallé 90 veces. Soy una persona que falla demasiado. En vez de decir 275 días, ¿verdad? Logré éxito. Si yo digo 275 días logré éxito y lo saco y lo promedio, 5.2 días a la semana es un promedio espectacular, ¿verdad? Para poder sostener una disciplina. Entonces ahí decimos, el espejo roto tiene que ver con esto. No refleja tu realidad, refleja tus miedos, estándares internos, experiencias de la infancia y autoexigencia. Es como si vieras un reflejo con un filtro que exagera, esto me encanta, que exagera tus debilidades, que exagera tus fallas. Entonces no exageren sus fallas, manténganse en esa línea. Voy avanzando para que hoy me dé tiempo, porque casi siempre dejo a yo con el tiempo súper limitado y yo es increíble y lo tenemos que sacar el jugo todos, porque yo todos los días aprendo algo nuevo de él. Los tipos de impostores. El perfeccionista, vean qué bonito. El perfeccionista. Nada me puede salir mal, ¿verdad? Si no sale perfecto, entonces no funciona, ¿verdad? El perfeccionista es aquella persona que si comete un error, asume o piensa que él o ella es un fraude. O sea, es una calificación absoluta hacia mí por un fallo. Y a eso sumémosle la cantidad de fallos a los que estamos expuestos los seres humanos, ¿verdad? El workaholic. Yo sé que muchas de las personas que están aquí, que están aprendiendo y emprendiendo, ¿verdad? Muchas veces caemos, y me incluyo, porque no estoy sanado, no estoy curado, pero estoy en proceso de, a yo lo estamos tratando de sanar, pero nos cuesta mucho. En el síndrome del workaholic, que es la persona que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, porque el trabajo tiene cosas muy lindas y nadie nos va a ver mal por trabajar, excepto nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero la gente de afuera siempre nos va a aplaudir por trabajar mucho, siempre va a decir qué persona más trabajadora y yo no estoy satanizando el trabajo. Lo que les quiero decir aquí es que el workaholic siempre piensa que debe trabajar el doble y merecer el mínimo. Vean qué interesante. Entonces yo trabajo el doble y muchas veces pienso que voy a merecer el mínimo, entonces vamos a confundir nuestro valor personal, o sea, nuestro valor como personas, con la cantidad de esfuerzo que nosotros aplicamos para algo. Personas que están aquí conectadas saben que en algunos momentos de coaching hemos llegado al proceso de que se sienten culpables porque automatizaron procesos y les recuerdo que yo soy el experto en automatización aquí, yo nada más voy a hablar de cosas por encimita al respecto. Automatizaron procesos, generaron un liderazgo increíble y de un pronto a otro les sobró tiempo y se sentían culpables, se sentían ineficientes, se sentían que se estaban robando los que estaban asalariados el salario o se sentían que se estaban robando el dinero. Eso tiene que ver mucho con el workaholic. ¿Qué teme el workaholic? Detenerse y que descubran que su respuesta era insuficiente, ¿verdad? Cuando en realidad estamos alcanzando resultados.
Después está el genio natural, que es esa persona que desde pequeño le dijeron es muy inteligente, es muy capaz, X y Y, ¿verdad? Y esta persona cree que si algo le cuesta, entonces significa que es tonto. Como le dijeron que era muy inteligente, aquí cometemos un error los seres humanos. Decimos que alguien que se le facilitan las cosas es muy inteligente. Eso está por ver si el concepto de inteligencia es muy profundo, no es un concepto para hablarlo hoy en 10, 5 minutos, ¿verdad? Pero muchas veces consideran que como le dijeron que es muy inteligente y algo le cuesta, entonces la persona se siente torpe, se siente tonta. Entonces, como le dijeron que era genio por naturaleza, se va a sentir mal y lo que va a temer es ser visto luchando o equivocándose. No quiere que nadie vea que algo le costó esfuerzo, porque eso es sinónimo de que sos tonto, sos incapaz, sos insuficiente. No eras tan inteligente como parecías. Por otro lado, tenemos el experto obsesivo, ¿verdad? Que es ese que no se siente capaz de tener toda la información. Entonces dice, no puedo empezar, todavía no es suficiente. Lo que hablábamos la vez pasada, parálisis por análisis, ¿verdad? La persona se paraliza y sigue, e intenta, ¿verdad? Y lo que teme es el experto no tener una respuesta a una pregunta. Cuando nosotros somos expertos pasa mucho esto. De hecho, ahí voy a quemar a Yesenia. Yesenia la conozco hace muchos años y ella me dio una gran oportunidad en una organización del gobierno aquí en Costa Rica. Y una vez me hicieron una entrevista en esa organización y me preguntaron cosas de psicología criminológica. Y yo siempre me dedicaba a la parte laboral y a la parte de crecimiento personal y esto. Yo no sabía contestarla. Entonces le dije a la persona que me cuestionó de que yo no sabía de psicología criminológica, ¿verdad? Que yo les podía ayudar con team building, con manejo de control de emociones, con resolución de conflictos en el departamento que me habían contactado, pero que yo no tenía información de esto. Y había llevado 2 cursos en la Universidad de Psicología Criminológica. Y parece que a la persona le caí muy bien por honesto. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera caído en el error del experto obsesivo y me hubiera tratado de poner a responder preguntas a cosas que yo no sabía? Probablemente no me hubieran contratado en primer lugar. Y segundo, yo no tengo por qué dejar de ser capaz o no tengo por qué dejar de ser suficiente si no lo conozco todo. Esta humildad que muestra mi vulnerabilidad más bien me muestra como una persona capaz de aprender, de entender y de saber cuáles son mis límites y mis capacidades en el momento. Entonces este experto obsesivo va a pensar que tiene que saberlo todo, si no nunca es suficiente para avanzar. Cuando estamos emprendiendo, entonces decimos, no me lanzo al agua porque hasta que yo no esté seguro de que todo va a salir bien. Y cuéntenme ahí en el chat quién está seguro de lo que va a pasar mañana al 100%. Y si alguien me escribe, pues lo contratamos para que nos pase cuál es ese secreto. Y por último está el solista, ¿verdad? El que no pide ayuda. Cree que pedir apoyo es una señal de debilidad y lo que teme es que lo vean vulnerable o inseguro. Esta persona que si no lo logra todo por sí misma piensa que no es suficiente. Cuando nosotros estamos construyendo algo, sea un trabajo, sea una estructura, sea un emprendimiento, nosotros tenemos que tener claro que las respuestas no las tenemos todas nosotros. Yo, por ejemplo, en este proyecto que estoy muy agradecido con Joe, me asocié con Joe y Joe se asoció conmigo, nos asociamos mutuamente. Yo no conozco mucho de la parte informática, la parte de automatización y él es un experto en eso. Yo no me podía poner a creer que yo lo iba a lograr todo en esa parte y pues él probablemente vio cosas que le servían de mi parte. Entonces siempre asociarnos de una manera coherente con alguien que nos pueda aportar valor siempre va a ser una confirmación de nuestra capacidad y nuestro intelecto. No quiere decir que es insuficiencia. Aquí les tengo una actividad rapidísima. Ya le estoy robando minutos a Joe. De autoidentificación. No sé, Joe, si vos la tenés para ponerla en el chat para que sea más ágil, ¿verdad? Y si no la tenés, yo se las digo aquí a los chicos. Contame si estás por ahí con la actividad de autoidentificación. Bueno, si no, ahí se las voy diciendo y ahí yo apenas pueda contestarlos. Vamos a escribir en el chat el tipo de impostor con el que usted más se identifica. Voy con el número 1, ¿ok? Todos y todas atentas, sí. El número 1, el perfeccionista. Vamos, todos los que se creen perfeccionista pongan un 1 en el chat, nada más un 1, ¿ok? Ajá. Leli dice, ok, el 1, muy bien. Workaholic. Todos los que eso, Rebe. Todos los que se identifican con el workaholic ponen el número 2. Vamos, Susi, excelente. Todos los que se identifican con el genio natural, el número 3.
Ajá, qué bien, Joe, ahí lo pusiste. Con el experto obsesivo ponen el 4. Muy bien, Carlita, excelente. Con el solista, el número 5. Y con algunas combinaciones entre todos ellos, ¿verdad? O todos los anteriores dicen el número 6. Ya pusieron el número 6 ahí de una vez. 6, 6, 6, 6. Ok, bueno, nos parecemos un poco, ¿verdad? Vibramos parecido, decía yo el otro día. Bueno, esto va a crear una conexión emocional entre lo que ustedes hacen día a día y lo que ustedes creen que son. Entonces ahí pone Carla, jaja, 6, 2 o más. Ok, excelente. Entonces, aquí lo que queremos es que ustedes identifiquen qué los está deteniendo con este síndrome del impostor para que puedan seguir adelante. Y muy por encimita quiero hablarles de la influencia que tienen nuestros padres y nuestros profesores. Nuestros padres celebraban solo los 100, algunos. Y no todos los padres celebraban los 95. Yo sé que ahora estamos en una generación que es un poquito más flexible con esto, pero ¿se acuerdan la semana pasada que les decía, yo les contaba de una coach mía que decía que participaba en un tema de un deporte y el papá cuando ella llegaba en segundo lugar, que era normalmente como llegaba, le decía, el segundo lugar es el primero en perder. ¿Verdad? El papá no aguantaba un 95, tenía que ser un 100, ¿verdad? Entonces el 100 es de los exitosos, de ahí para abajo no. Maestros que nos comparaban constantemente, vea fulanito, sutanito, sí, a mí me compararon mucho, a mí me compararon mucho. Me dio tanta cólera que decidí no hacerle caso a nadie y creer en mí mismo y probablemente me hizo un efecto positivo, pero bueno, me comparaban mucho con el primo, con la prima, con el amigo, con el fulanito, ¿verdad? Que eso no nos hace mucho bien, ¿verdad? Frases como vos podés hacer más, ¿verdad? Y nos lo repetían sin equilibrio. Eh, Después tenemos por ahí otras etapas, ¿verdad? Donde el cerebro aprende a dudar. La infancia es una etapa de programación emocional. Tienen que tener mucho cuidado con sus hijos, ¿verdad? Entre los 7 y los 12 años, ¿verdad? El cerebro cree casi todo sin analizarlo. Eso es lo que llamamos pensamiento concreto. ¿Verdad? Entonces el cerebro cree en todo lo que le decimos. El pensamiento abstracto es cuando empezamos a adolecer, cuando estamos en la adolescencia y entendemos las cosas entre líneas y empezamos a cuestionarnos las cosas. Y para los que tienen adolescentes es donde conocemos de frente la decepción, por eso es una etapa difícil. Entonces ustedes tienen que entender que cuando una persona entra en la adolescencia empieza a decepcionarse de las cosas y ahí es donde se complica un poquito el asunto. En este tiempo, ¿qué aprende uno? Equivocarse es peligroso, el amor depende del rendimiento. Ajá. Y ser diferente a los demás es riesgoso porque me veo raro, porque me veo atípico, porque me veo disruptivo. Entonces desarrollamos una duda, perdón, desarrollamos un pensamiento interior, ¿verdad? Que nos pone en duda y nos ayuda o nos empuja a proteger esa estructura de ser iguales a los demás y de ser súper exitosos. Que tenemos que irla rompiendo, por supuesto, porque el fracaso está a la vuelta de la esquina y no tiene nada más que enseñarnos lecciones. El miedo a la crítica y al juicio social, ¿verdad? El cerebro humano está cableado para evitar la exclusión. La crítica más la vergüenza va a ser una amenaza biológica. Entonces, para nosotros ser competentes, vamos a estar evadiendo la crítica y vamos a estar evadiendo la vergüenza que significa fallar. Y después el efecto de la sobreexigencia. En emprendedores y profesionales, paradójicamente las personas con un alto rendimiento son vulnerables al síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque tienen estándares o tenemos estándares muy altos. Nos comparamos con los mejores del mundo, ¿verdad? Entonces, queremos hacer una estructura como las que estamos haciendo yo y yo. Mira, pero es que la hace Tony Robbins y la hace fulanito. De ahí sí, muy bien, aprendamos de ellos. No importa, para todos hay, ¿verdad? Todos podemos crear algo de valor. El problema es cuando nos comparamos siempre con los mejores del mundo y creemos que si no somos con ellos de buenas a primeras, como ellos, no somos suficientes. Nos metemos en entornos donde todos son cracks y todos son espectaculares, entonces siempre nos vamos a sentir insuficientes. Por ahí hay un dicho que dice que trata de rodearte de personas más capaces que vos y que si sos vamos a ver, si sos el más inteligente de la habitación, estás en el lugar equivocado. Claro que sí, esto es por crecimiento, pero si lo agarramos en nuestra contra nos vamos a sentir mal y dañados. Y vamos a usar el impostor como un mecanismo de defensa. Nuestra función emocional ante el impostor va a ser no hables porque puedes decir algo tonto, no te lances a un proyecto porque puede salir mal, no te juzgues porque te pueden juzgar, perdón, no te expongas porque te pueden juzgar y siempre quieres evitar el rechazo, el fracaso o la vergüenza.
Y el miedo al perder el control. Casi todas las personas que tenemos con temas con el control, y me incluyo, que son temas muy ansiosos, ¿verdad? No queremos perder el control de las situaciones. Queremos siempre abarcar grandes oportunidades. Entonces, cuando una oportunidad no es espectacularmente grande, la creemos insuficiente. Y queremos responsabilidades que siempre impliquen crecimiento. Y si alguna vez no implican crecimiento, sentimos que no estamos haciendo lo suficiente. Para la mente, creer crecer es perder el control, y la mente lo interpreta como un peligro. Entonces tratamos de no crecer para no cometer errores. ¿Por qué? Decía John Maxwell que si queremos una tasa de éxito exponencial, tenemos que tener una tasa de fracaso exponencial. ¿Por qué? Porque uno sin el otro no es coherente. Es decir, siempre que queremos mucho éxito, tenemos que aprender a manejar el fracaso de una manera bastante eficiente. Y el impostor, el síndrome del impostor como tal, no quiere destruirte, quiere cuidarte, quiere protegerte. Es ese padre sobreprotector que no quiere que vayas a ningún lugar y que te pongas bufanda y gorro porque te vas a resfriar, ¿verdad? Sin embargo, lo único que hace es que formes una estructura a tu alrededor que no te permita crecer de una forma torpe, sin ofender a nadie y exagerar. De mi parte, eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Sorry, Joe, por robarte 8 minutos de oro. Un abrazo, los quiero mucho y nos quedamos con Joe. No, para nada, más bien aprendimos un montón todos. Yo no sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Eso, muy bien. Aprendimos un montón todos del doctor. Este era un tema que creo que debimos haberle dedicado 2 sesiones en lugar de una, porque vamos a correr un poquito también de este lado. Diálogo interno. Yo creo que todas las personas somos conscientes, no sé hasta qué punto, pero sí somos muy conscientes de ese diálogo interno que tenemos y de esas vocecitas que decíamos del bien y el mal, y de si lo hago o no lo hago, y los pros y los contras. Todo esto es algo completamente natural de tener dentro de la cabeza de uno. Pero la parte que yo quería comentarles es que desde hace milenios, aquí yo no sé si ustedes han escuchado sobre el estoicismo, es una corriente de pensamiento y filosofía griega. Epicteto es uno de los mayores pensadores de esta línea de filosofía. Y él decía que nosotros debemos ser custodios de nuestras impresiones mentales. Es decir, de nuestros pensamientos. Tenemos que ser guardianes de nuestra cabeza. Nuestra tarea es vigilar cada pensamiento. Y vigilar significa escuchar esas voces internas de las que estábamos conversando. Él también decía que la libertad humana depende de aprender a controlar la mente antes que el mundo externo. Es decir, para yo poder tener control de lo que está afuera de mí, primero debo tener control de lo que está dentro de mí. Y dentro de mí es ese discurso y esa conversación de la que estábamos conversando. También me gusta muchísimo de la Biblia, de Proverbios. Me gusta esta cita que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y la parte interesante es que en hebreo el corazón no es solamente el corazón, es la mente, las emociones y la voluntad. Es decir, debemos ser guardianes de lo que pasa en nuestra cabeza. Es nuestra responsabilidad, nadie más lo puede hacer por nosotros y nosotros debemos hacerlo. Ahora, habiendo dicho esto, hay pensamientos que son constructivos y pensamientos que son destructivos. Hay críticas que son constructivas y críticas, autocríticas que podemos hacernos que son destructivas también o que no nos llevan a nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para nosotros escuchar el diálogo correcto y cómo podemos hacer para evaluarlo? Y a mí me parece que dentro de lo que el doctor decía hay varias cosas que son importantes de que repasemos una vez más. La primera de ellas es que este síndrome del impostor lo sufrimos, porque yo me incluyo también en esto, lo sufrimos más las personas que somos altamente capaces. Entonces, si estamos escuchando esta voz, ya solamente el estarla escuchando es una prueba irrefutable de nuestra capacidad. La segunda cosa que yo quiero rescatar de lo que nos comentaba también el doctor Esteban es que es un discurso emocional. Ese easy
no es un is irracional, no hay datos detrás de lo que la voz dice. Lo que la voz nos está diciendo es, y si hacemos el ridículo, y si me ven fallar, y si todas estas cosas no tienen un fundamento racional. Y lamentablemente la parte emocional en el cerebro es más fuerte que la parte racional, pero lo que hay que hacer es darle muchas razones razonables para intentar de mitigar esto. Ahora, desde mi experiencia, y esto es para mí lo que más funciona, y yo no sé si ustedes pueden anotarme ahí en el chat si a ustedes les funciona también, o si creen que, o les resuena, si creen que eso tiene sentido. Y es, esas voces internas hablan demasiado fuerte mientras uno piensa, pero en el momento en el que uno empieza a ejecutar, esas voces se van. Y voces diferentes, que no son el síndrome del impostor, cuando uno se pone a hacer ejercicio. Antes de hacer el ejercicio empiezan todas las dudas, empiezan, no, mire, mejor vámonos a dormir, mejor hagamos esto, pero todas esas voces, cuando ya uno lleva 2 o 3 minutos de estar haciendo el ejercicio, todas esas voces se callan y uno puede terminar de hacer el ejercicio sin estar luchando con las voces. Con el síndrome del impostor a mí me pasa exactamente la misma situación. Si yo me siento a pensarlo, él empieza a agarrar fuerza y empieza a hablar con más fuerza y a convencerme más. En el momento en el que me pongo a ejecutar, él se va, o por lo menos la voz empieza a ser muchísimo más silenciosa. Entonces, con respecto al título de esta disertación que estamos teniendo, con respecto al título, ese es mi consejo para todos ustedes. Mi consejo es, si están sufriendo y les está hablando y los está castigando ese crítico interno, fíjense si ustedes están ejecutando o si están sentados pensando, si están planeando. Si están planeando, pónganse a hacer, porque el emprender es un deporte de hacer, no un deporte de pensar. Si fuera un deporte de pensar, los académicos en las universidades tendrían mucho dinero. Pero no se trata de pensar, se trata de hacer. Entonces, yo les traía a ustedes, y todavía tenemos suficiente tiempo, les traía a ustedes unas pocas estrategias que también pueden aplicar, que tienen muchísimo que ver, pero muchísimo que ver con el consejo mayor que les estoy dando. Esa es la regla mayor, pero aquí vamos a ver uno por uno algunas técnicas que ustedes pueden hacer para poder luchar contra esas voces. ¿Ok? La primera de ellas es tomar decisiones en un marco de tiempo. Y yo puse ahí que la regla de las 24 horas, porque realmente todo lo que nosotros tenemos es el día de hoy. Nosotros no sabemos si vamos a tener un mañana, y el mañana, en mi opinión, nunca llega. Siempre estamos en hoy. Entonces, si ustedes tienen una prevista de qué es lo que van a hacer durante las 24 horas que tienen al frente, es una montaña mucho más pequeña de escalar. Si ustedes dicen, no, este es un proyecto de 2 años, enfocarse en lo que tenemos que hacer el hoy nos hace ultra efectivos, porque no tenemos nada de los discursos de qué va a pasar la otra semana, el otro mes y el otro año. Es solamente lo que está hoy, de lo que tenemos control. Esos marcos de tiempo pueden ser cualquier marco de tiempo. Y si ustedes tienen una tarea que es muy grande, que es de 2 años, entonces primero hay que partirla en meses y después hay que partirla en días. Dicen por ahí y preguntan, ¿cuál es la manera de comerse un elefante? Y la manera de comerse un elefante es un mordisco a la vez. Entonces, en ese sentido, yo los invito a ustedes. Yo los invito a hacer planes, pero planes separados en tiempos, y decir, ok, del siguiente mes, así es como lo voy a separar en semanas, así es como lo voy a separar en días. Yo no sé si esto les hace sentido, porque a veces uno escucha las cosas y dice, sí, tiene razón, pero a veces uno se embarriala a uno mismo, se embarriala porque siente que tiene que hacer 1000 cosas, y esas 1000 cosas que tienen que hacer no lo sé,
No lo sé, yo, por lo menos yo, de mi parte, yo siento que es así. Yo siento que cuando uno se pone a pensar mucho se embarriala y no logra, pero finalmente uno salta. Y aquí a mí me gustaría contarles que esto que estamos haciendo Esteban y yo es parte de algo que yo pensé mucho tiempo en hacer y siempre no sé, me costó montones, arrancar me costó montones y yo decía, sí, yo tengo el conocimiento, sí, yo tengo no, la trayectoria, yo tengo todo, pero siempre había algo que yo decía, no, es que me falta, es que me pesa, es que no lo tengo, es que no soy suficiente, digamos, para estar enfrentado con la cámara, con el público, con todo lo que conlleva estar transmitiendo la información. Entonces, de repente yo dije, bueno, me voy a tirar al agua y años que duré pensando y ahora me siento más cómodo, voy progresando. También Esteban me lo dice ahí con frecuencia, no, mira, vas mejor, vas mejor. El que ha visto todo el proceso, él constantemente me está echando porras y ahí yo se lo agradezco montones, pero eso es realmente lo que yo les recomiendo a ustedes, decir, ok, yo tengo un gran proyecto, lo vamos a separar por partes y vamos a ir una por una, sin prisa, sin autoexigencia, más allá de hacer lo que hoy tengo que hacer. Ok, la segunda es documentar los avances objetivos. Y aquí yo les voy a decir, esto suena como muy rimbombante, pero realmente lo único que hay que hacer es una lista de chequeo. Si yo tengo una lista de chequeo y digo, yo necesito hacer estas 17 cosas en el día, o 3 o 5, y cuando la hago yo la tacho, el cerebro me segrega dopamina, me segrega un premio porque yo logré hacer las cosas. Y es algo que es medible. Yo dije que iba a ir al gimnasio 1 hora y fui al gimnasio 1 hora. Ese tacharlo, eso escribir el objetivo y después tacharlo es una prueba más de que uno es capaz, de esa prueba de capacidad, de esa prueba de disciplina, de esa prueba de que uno puede autocumplirse una promesa. Entonces yo los invito a hacer listas de chequeo de todo. Ese en la administración de proyectos es la herramienta número 1. Uno crea sus propias listas de chequeo y ahí va. Una, otra. Y cuando ve al final del día todas las que completó, es objetivamente estamos logrando cosas y objetivamente estamos silenciando a ese impostor que nos está diciendo usted no puede, y uno le dice, ¿cómo usted no puede? Vea todo lo que estoy pudiendo. El tercero es practicar acción imperfecta, y practicar acción imperfecta en mi caso estamos hablando acerca de las iteraciones, trabajar por iteraciones. Cuando uno crea un avión, cuando uno construye un avión, uno tiene una oportunidad para que ese avión quede bien hecho. Solo una. Si el avión no queda bien hecho, se va a caer. Pero generalmente cuando uno hace cualquier otra cosa, no es así. Uno puede, si está, recuerdo a nuestra compañera de Business Essentials, Raquel, si uno está pelando perros, decía ella, si uno tiene un grooming y está trabajando en eso, pues si lo hace al 80% y después al 81% y al 82%, cada iteración, cada vez que uno lo hace imperfectamente, más se va acercando a la perfección, porque si bien es cierto, no somos perfectos, somos seres imperfectos, somos perfectibles. Y tener eso en mente y decir, no importa que hoy lo haga mal, yo quiero aprender a cantar y entonces voy al karaoke y ahí voy cantando y cada vez canto menos peor, en vez de cantar mejor voy cantando menos peor. Somos perfectibles y vamos alcanzando algo, vamos mejorando. Entonces yo los invito también a ustedes a que, aunque las cosas no les salen al 100%, las hagan con una práctica intencional. Poco a poco les va a ir saliendo mejor y mejor. Eso también ayuda a callar esa voz del impostor. Cuarto, construir sistemas que te hagan competente. Estos sistemas pueden ser a través de sistemas informáticos, o pueden ser a través de procesos, o pueden ser a través de personas, o puede ser a través de lo que sea. Pero si uno no es bueno en la contabilidad, pues se consigue un buen contador. Eso sería poner un sistema que estaría ayudando a que yo sea más competente. Si siento que mi competencia del lado contable no es mucha, del lado legal y del lado fiscal, pues no hay ningún problema. Podemos sin ningún problema buscar a alguien que nos ayude a mejorar esa área.
En el lado de reinterpretar la duda como señal de crecimiento, eh, um, muchísimas veces nosotros estamos en este punto en donde no sabemos, y el doctor tocaba este punto, y es que todo crecimiento está más allá de nuestra zona de confort. Si nosotros estamos muy comoditos, significa que no estamos creciendo. Entonces, si viene esa voz y dice no puedes, lo que sea que te diga la voz, todas esas dudas, eso quiere decir que estás saliendo de tu área de confort, que estás en un lugar de crecimiento. Y puede ser que la voz tenga razón y que no puedas en ese momento, pero eso no significa que no puedes eventualmente. Como lo que decíamos de aprender a cantar o aprender a tocar un instrumento. Si a mí me dan un cello en este momento, no va a salir ningún sonido agradable de él. Pero yo sé que si pongo suficiente energía y suficiente determinación, voy a aprender a tocarlo. Así como funciona con eso, funciona con el emprendimiento. Puede ser que la primera vez que lo intente no funcione, y la segunda y la tercera, pero eventualmente voy a lograrlo y va a funcionar. Ahora, les quería regalar este mantra empresarial que dice que la confianza no se piensa, se construye. ¿Por qué se construye? Ahora yo les mencionaba en términos de disciplina. Si yo voy, aunque no lo haga muy bien, yo me estoy demostrando a mí mismo que puedo ir y voy mejorando poco a poco. Entonces les dejo ese mantra, les dejo ese pensamiento. Yo no sé si los perdí o no sé, o si llegué realmente a comunicar lo que quería entregarles. Nuevamente, y como para darles un cierre, una sensación de cierre, hagan, no piensen tanto, meterse dentro de la cabeza. Nadie dentro de su cabeza ha construido nada. Toda la construcción se hace con las manos. Hay que pensarlo primero, pero una vez que lo piensas, solo necesitas lanzarte. Doc. Muchísimas gracias, Joe. Como siempre, muy agradecido por todo este aporte que nos da siempre. De verdad, para ustedes también muchas gracias por conectarse. No olviden, por favor, invitar personas. Yo creo que el pago para este crecimiento de todos nosotros es poder llegar a más personas. Ahorita estamos en una época, sin querer asustarlos, de incertidumbre, que viene inteligencia artificial, que están despidiendo personas de las empresas y demás cosas. Y no los quiero asustar. Lo único que les quiero decir es que de dos humildes personas que tienen acá enfrente, tenemos la experiencia, y de algunos otros de ustedes que ya arrancaron con sus emprendimientos, de que siempre se puede. Es un tema de adaptarse. La vida no paga los grandes pensamientos tanto como paga la acción. Y muchas veces gente que no ha tenido gran capacidad mental para hacer cosas extraordinarias ha hecho cosas muy importantes solo por lanzarse al ruedo, ¿verdad? Y a veces los que tienen mucha capacidad, probablemente como todos ustedes, se quedan en el proceso de pensamiento atrapados, y eso es lo que queríamos darles a entender con el síndrome del impostor. Entonces, de mi parte, recordarles siempre que es muy importante que ojalá puedan invitar a personas, a más personas, para llegar más allá. Esto es un curso que nosotros lo estamos haciendo con un gusto, ¿verdad? Y yo no sé si nos ven, pero yo me emociono mucho, ¿verdad? Me apasiona esto, me apasiona saber que le estoy entregando algo a otras personas de la poca o mucha experiencia que ustedes consideren. Y también pues hacerlo con Joe me emociona mucho, porque es una persona de la que yo aprendo mucho todos los días, y también pues esto de mi parte quería compartirlo con ustedes. Entonces pues que les vaya muy bien, les deseo lo mejor de lo mejor. Ojalá puedan seguirse conectando. Nos vemos el próximo lunes si no pasa nada extraordinario. Y ahí estamos para servirles. Un abrazo y que pasen un excelente lunes y un feliz inicio de semana. Un abrazo. Luego un abrazo a todos.